Buenas noches para todos. En vista de que ha sido tan difícil poder conectarnos a través de las plataformas de Zoom o de Meet, porque ha llegado muy poquitos estudiantes frente al número que realmente son ustedes. La decisión es que voy a hacer este video explicativo para que ustedes lo puedan tener y puedan realizar el trabajo que a más tardar me lo van a entregar el martes de la próxima semana. Entonces, vámonos por pasitos. Primero, el propósito de este trabajo fue que ustedes se acerquen a la literatura a través de una novela que se llama Ángeles en el Infierno. Esa novela es un trabajo pedagógico que he hecho y didáctico, pues para que ustedes del todo no encuentren todo en internet. Sin embargo, sigue existiendo herramientas como la inteligencia artificial, como las diferentes plataformas y tecnologías, pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes van a tener que sustentar el trabajo frente a un jurado. Por lo tanto, esas herramientas también nos sirven para aprender, porque ustedes deben dar cuenta de cada palabra y cada cosa que escriban en ese trabajo. Tienen que ser muy cuidadosos también con la bibliografía. Algunos me están colocando demasiada bibliografía y un jurado perfectamente se puede ir por preguntarles por cualquiera de los libros que ustedes colocan en esas bibliografías. Hay trabajos que me han colocado hasta 10 libros de diferentes autores. No sé hasta dónde los tengan conocimiento de esos libros y el jurado en cualquier momento sienta la curiosidad de saber que para hacer un trabajo tan breve y tan corto como este hayan tenido usted una fuente bibliográfica de hasta 10 libros. Entonces, muy cuidadosos con eso. Vámonos entonces a lo que es. Primero, la lectura del libro es solamente el pretexto para que aparezca una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación puede ser cualquier cosa. El libro tiene 30 capítulos. En cualquiera de esos 30 capítulos podemos encontrar historias y personajes distintos que nos pueden llevar a una pregunta de investigación. ¿Qué quiero decir? Pueden surgir preguntas como tan sencillas como una palabra dentro de la historia. Por ejemplo, madriguera, cuando habla de la madriguera donde se encontraban las tribus, la tribu. ¿Qué es una madriguera? Realmente existen lugares de este tipo para que se reúnan jóvenes como los de la tribu, o esta madriguera, ¿qué significa realmente? Bueno, y muchas situaciones más aparecen, digamos, que pueden aparecer. La pregunta de investigación, apenas aparece la pregunta de investigación, vamos a ir a darle respuesta a esa pregunta de investigación a través de un ejercicio investigativo que yo les he planteado en una plantilla que yo les envié en Microsoft Word. En Microsoft Word, esa plantilla ya tiene las normas APA. Ustedes deben trabajar sobre esa plantilla. Al trabajar sobre esa plantilla no vamos a tener ningún problema con el jurado frente a las normas APA. Si ustedes se desvían de esa plantilla, inmediatamente las normas APA van a variar y vamos a entrar mal, vamos a entrar cogiendo al encuentro con el jurado, porque el jurado va a decir, ya este trabajo no cumple con las normas APA. Si ustedes se mantienen en la plantilla igual, cuando ustedes me envíen el trabajo para yo revisarlo, me lo deben enviar en Microsoft Word. ¿Para qué? Para yo poder trabajar ahí y corregir las cosas que no estén bien frente a cualquiera de las cosas, porque también he encontrado problemas muy serios de ortografía y los he corregido en los diferentes trabajos que ya me han enviado. Pregunta de investigación. Después de la pregunta de investigación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar el trabajo. Lo primero que van a encontrar en la plantilla es el resumen. ¿El resumen de qué? El resumen del trabajo que usted me va a entregar. No el resumen de la novela, no el resumen de Ángeles en el Infierno, sino el resumen del trabajo que usted me va a entregar. Supongamos que usted decidió hablar sobre la madriguera. En este trabajo, en este resumen va a decir, en el siguiente trabajo el lector encontrará un desarrollo investigativo frente a lo que es o no es una madriguera, frente a si puede una madriguera hacer parte de un espacio para que se reúnen pandillas juveniles como la de la tribu. Entonces, todo el trabajo va a estar siempre desarrollado. Luego viene un astra, que ustedes lo van a encontrar en la plantilla también. El astra simplemente que ese resumen usted lo va a llevar al traductor de Google o a cualquier traductor y lo va a pasar de español a inglés. Cuando lo pase a inglés, lo va a copiar y lo va a pegar donde dice astra.
Es muy sencillo. Pero ¿por qué se hace? Totalmente, es una exigencia de la norma APA que ese resumen también vaya en inglés para si un lector que no es un lector de la lengua materna, que su lengua materna no es el español, sino el inglés, pueda por lo menos conocer acerca de lo que se trata del trabajo y decidirá si hace una traducción de ese trabajo o mira a ver cómo lo resuelve. Luego del Astra vienen unas palabras claves. Son 5 palabras que el lector va a encontrar y que son claves para todo el marco teórico. Entonces, ejemplo, si la decisión fue trabajar sobre una pregunta como la madriguera, entonces madriguera será una de las 5 preguntas claves. Madriguera, escondite, tribu, reunión, clandestino. O sea, las madrigueras eran esos sitios donde ellos se reunían clandestinamente para planear sus acciones y para hacer todo tipo de... Luego de las palabras claves vendrá expuesta la pregunta de investigación. En este caso, es posible que las madrigueras sean lugares físicos reales donde se puedan reunir grupos de jóvenes o pandillas a generar todo tipo de acciones delictivas y de excesos en cuanto a droga, alcohol, a sexo. Luego viene la introducción. ¿Cuál es la introducción? La introducción es la introducción del trabajo, no de la novela, la introducción del trabajo. Entonces, por ejemplo, en el siguiente trabajo el lector podrá encontrar discernida la pregunta de investigación, si las madrigueras existen o no existen y si es posible que todavía podamos encontrar sitios abandonados donde las pandillas se puedan encontrar y que se llamen así, que se llamen madrigueras. ¿Y qué es realmente una madriguera? Todas las páginas de este trabajo van a estar dedicadas al desarrollo de esta investigación que tiene que ver con si existe o no existen realmente lugares que se llamen madrigueras y que sirvan digamos, a que se puedan hacer ahí reuniones clandestinas. Eso todo depende de la pregunta de investigación que ustedes hayan tocado. Los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Son las investigaciones que se hayan hecho antes de esta investigación que estamos desarrollando nosotros. ¿Qué quiero decir? Un antecedente es algo que sucedió antes. Entonces, ¿quiénes antes de mí, antes de nosotros, han desarrollado investigaciones sobre esta palabra, sobre este tipo de grutas o de espacios naturales que son una especie de cuevas que se llaman madrigueras, y si todavía esos espacios pueden llegar a aparecer en algún momento y convertirse en un escondite para las pandillas juveniles. Luego de los antecedentes, bueno, viene la justificación. Está antes de los antecedentes. La justificación es el valor que tiene un trabajo como este. Entonces podemos decir algo así como: el valor del siguiente trabajo radica en la importancia de desarrollar un proceso investigativo en torno a discusiones que podrían ser un poco, digamos, precarias, y es la palabra madriguera. Y la palabra madriguera y si las madrigueras como tal, literalmente, siguen existiendo todavía, y cuál es la importancia de reconocer esos espacios que en algún momento se hayan podido prestar no solamente a pandillas juveniles, sino a grupos incluso a márgenes de la ley, llámense guerrillas, llámense paramilitares, llámense incluso ejército, llámense incluso policía. Luego de los antecedentes y la justificación, vienen los objetivos. Los objetivos tienen que ver con los propósitos que hay. Entonces, por ejemplo, primero vendría el objetivo general, que es el objetivo macro, el objetivo que nos va a llevar. Entonces sería en este caso, por ejemplo, identificar si la palabra madriguera todavía literalmente corresponde a espacios donde se puedan llegar a tener reuniones clandestinas. Y luego vienen los objetivos específicos. Hay que tener claro que los objetivos específicos siempre van a empezar con un verbo en infinitivo.
los verbos terminados en ar, en er o en ir, como en el caso que lo acabamos. Luego vienen los específicos, que son los que nos sirven para alcanzar el objetivo general. Entonces, digamos, conocer espacios naturales que se llamen madrigueras y que sirvan como grutas o que todavía sean como espacios muy naturales que permitan la clandestinidad y que permitan ocultarse. Terminaba en dar a conocer lo que significa la palabra madriguera y lo que significan estas grutas o estos espacios en la sociedad del siglo XXI, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas, pero siempre tienen que tener claro que los objetivos deben empezar con un verbo en infinitivo, un verbo terminado en ar, er o ir. Luego viene el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El desarrollo de la investigación. Mínimo, el marco teórico mínimo debe constar de 3 páginas en las que desarrollamos ya toda la investigación. No podemos apoyar, digamos, es un discurso, el marco teórico es mi discurso cuando yo ya empiezo a contestar esa pregunta problemática. Entonces yo también me puedo apoyar y sacar literalmente fragmentos de la obra que me sirvan para nombrar esas madrigueras en este caso. Esto es un ejemplo. Hay otros ejemplos, que sea la moral, que sea la muerte, que sea el suicidio, que sea la homosexualidad, que sea la infidelidad. Todos esos temas que se tocan y se trastocan en Ángeles en el Infierno, precisamente. Entonces, cualquiera de esos temas, yo voy a desarrollar esa pregunta de investigación ahí. Entonces, por ejemplo, llevo mi discurso, saco o parafraseo fragmentos de la obra, de la novela, o fragmentos de otros textos o de otras investigaciones que se hayan hecho, o sobre las madrigueras, o sobre la moral, o sobre la infidelidad, o sobre el homosexualismo, o sobre la condición de desamparo en la que habitan los niños y los jóvenes hoy por hoy en este siglo, en esta sociedad del siglo XXI. Mínimo debe tener 3 páginas. Después de las conclusiones, después del marco teórico vienen las conclusiones, que como está en plural, las conclusiones deben ser también varias conclusiones, no una, sino 2 o 3 conclusiones del trabajo. El siguiente trabajo me sirvió para explorar, digamos, lo que tiene que ver con el concepto de madriguera, o me sirvió para conocer acerca de conceptos como la familia, como la religión, como la homosexualidad, como la infidelidad, como la prostitución, como la drogadicción, como el alcoholismo, cualquiera de todos los temas que incluye y que trata esta novela Ángeles en el Infierno. Y por último, la bibliografía. En la plantilla que yo les he enviado está todo esto de lo que estamos hablando. La bibliografía, no biografía. Biografía es la vida de algo o de alguien. Estamos hablando de bibliografía y tiene que ver con libros. El primer libro que hay que referenciar es Ángeles en el Infierno. Y en la plantilla está Johan Quintana 2024, Ángeles en el Infierno, Círculo Cultural, Editorial Círculo Cultural Bogotá, Colombia. Esa es la bibliografía. Y si hay otros libros, lo hacemos en la misma medida, en el mismo orden. Ahora, la numeración. Entonces, digamos que lo primero que tocamos, que empezamos a numerar, es la introducción. 1. Introducción. 2. Justificación. 3. Antecedentes. 4. Objetivos. 4.1. Objetivo específico, y nombramos el objetivo específico. 4.1. Objetivo general, nombramos el objetivo general. 4.2. Objetivos específicos, son varios. Entonces 4.2.1, el primer objetivo específico. 4.2.2, el segundo objetivo específico. 4.2.3, el tercer objetivo específico. Y luego viene quinto, el marco teórico. Entonces todo lo que se desprenda del marco teórico. Si ustedes van a subtitular dentro del marco teórico cosas puntuales, por ejemplo, madriguera 5.1, reuniones clandestinas 5.2, escondites naturales 5.3, pero este marco teórico debe contener al menos mínimamente 3 páginas. Luego vienen las conclusiones, que sería 6.
Conclusiones, plural. Entonces 6.1 la primera conclusión, 6.2 la segunda conclusión, 6.3 la tercera conclusión y por último, séptimo, la bibliografía. Y ahí es donde van a colocar todas las fuentes de las cuales ustedes consulten para lograr su investigación. Entonces, conclusión, este es un trabajo que nos lleva primero a la literatura, a leer una obra como es Ángeles en el Infierno y segundo, a iniciar un proceso de investigación. Una vez terminado todo esto, ustedes deben estar muy preparados para cuando llegue el momento con el jurado, ustedes puedan exponer ampliamente el trabajo que han hecho. Si han usado la inteligencia artificial, si han usado otras tecnologías, simplemente lean el trabajo perfectamente de pe a pa. Toda palabra que esté en el trabajo, busquen el significado. Una palabra que el jurado identifica que no es una palabra muy usual, inmediatamente el jurado va a decir qué significa esta palabra, por qué está ahí, para qué la puso ahí. Si referencian libros, ojalá los hayan conocido y ojalá los hayan leído, porque el jurado también se puede ir por ahí. Y en fin, el jurado va a preguntar va a hacer un trabajo riguroso de preguntas que identifiquen si el trabajo sí o sí lo construyeron ustedes o no lo construyeron ustedes. Y no olviden mandarme cuando hagan el primer ejercicio, el primer borrador en Microsoft Word para yo poder trabajar y poder corregir todos los problemas que tengan sobre normas APA y ortografía, porque si de entrada llegamos con un mal trabajo, el jurado ya va a empezar a descalificarnos. Esto era todo, esto es todo el trabajo. Tienen hasta el día martes ya para que ustedes todos entreguen el trabajo final. Muchas gracias, buenas noches para todos.